Si hay algo que todos los habaneros conocemos bien, principalmente los que a las 9 de la noche nos encontramos en los alrededores del malecón habanero, ese es el cañonazo de las 9. Son las 7 de la noche, aún nos quedan 2 horas para que empiece la ceremonia, pero la iluminación aún es ideal para mostrarles la fortaleza por dentro. Nosotros estamos en Casablanca, un barrio del municipio de Regla, situado al este de la entrada de la bahía. Nos dirigimos a la fortaleza San Carlos de la Cabaña. Para llegar acá deben tomar un autobús que les cruce el túnel de la bahía y bajarse en la primera parada. Bueno, aquí estamos viendo un mapa de la fortaleza. Vamos a continuar. Como dato adicional les diré que acá también se celebra la Feria Internacional del Libro de La Habana, una feria que se celebra anualmente. Cada edición se dedica a un escritor y un país diferente. Luego que la feria termina por acá, se extiende a las restantes provincias del país. La feria se efectúa por lo general en la segunda quincena del mes de febrero. Este año no se pudo hacer. La fortaleza San Carlos de la Cabaña, llamada así en honor al rey Carlos III en 1763, se construyó en la ribera alta del puerto de La Habana porque en ese momento esta zona estaba indefensa. Al terminar su construcción en 1774, de todas las fortalezas españolas construidas en América, esta era la más grande. Vamos a subir a un punto más elevado para que puedan disfrutar de la vista. Este sitio tiene un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Los precios son 25 pesos cubanos para los nacionales y 200 para los extranjeros. En sitios culturales e históricos como este es donde único los nacionales pagamos menos que los extranjeros. En todo lo demás, ya sea turismo, transporte, comida, alojamiento, pagamos los mismos precios que ustedes. Ese es uno de los mitos que andan circulando por el mundo, que en Cuba a los cubanos las cosas nos cuestan menos que a los extranjeros. ...258 años de historia. Este sitio tenía una gran capacidad militar, además de un gran armamento. Ya en el año 1859 contaba con alrededor de unos 120 cañones de diferentes calibres. Aquí se albergaban las unidades élites del ejército español. Sirvió de prisión y su foso fue utilizado para fusilamientos. ¿Se puede entrar? Por acá hay varias salas que se usan como museos. Acá estamos viendo esposas y grilletes de los tiempos de la colonia. Algunas herramientas que utilizaba la policía. Esto que están viendo es un tolete. Ya saben de dónde viene la palabra tolete. Ahí está. Vamos a ver el neandertal. En esta sala se pueden apreciar artículos y maquinarias de guerra de la historia antigua.
noches. ¿Cómo están estos días? ¿Activos o inactivos? ¿Empiezan ahora? ¿Empezaron a ir? Esta sala fue una gran sorpresa para mí, ya que hacía rato no venía. Una sala inaugurada en conmemoración a la amistad de Cuba y Venezuela. Y quiero aprovechar esta ocasión para enviar un saludo a todas esas personas de Venezuela que siguen nuestro canal y que nos ven desde donde sea que estén. Saldrá nuestra artillería de la fortaleza San Carlos de la Cabaña. ¡No, frente! ¡Ven! A nuestra ciudad nadie puede entrar. De nuestra ciudad nadie puede salir. Los faroles prendieron, viajan sin robar, la guardia llegó. Silencio, que la noche llegó. Descansen, armas. Presenten, armas. Porten, armas. Tercien, armas. A la retaguardia, fusiles en pabellón.
Artillero, a sus puestos. Vale, el cañonazo de las 9. Prepare. Baquetero. Ahora baquetear en la primera carga. Cargue. Это как потешный выступ. Хотя на самом деле они все военнослужащие службы, поэтому... La fortaleza San Carlos de la Cabaña comenzó su construcción en el año 1763 y concluida en el año 1774 por orden real de su majestad Carlos III de España. Es hoy patrimonio de la humanidad. Señoras y señores, por orden del ilustrísimo gobernador de la villa de San Cristóbal de La Habana, en breve se ejecutará una salva de cañón. Elevación, máximo. Excelencia, autoriza el disparo del cañón. ¡Proceda! Encender el botafuego. ¡La fuerza unido, señor! Orden salva. A mi orden. Desde acá tenemos una vista privilegiada de la bahía de La Habana y quiero aprovechar para enviar felicitaciones a Giorgio David, que cumplía el 18 de este mes, a Eduardo Briones y a Alejandra Zamora, que cumplían el 24, a Griselda el día 28, a Javier Alemán y a Gerson el 29, y enviar un saludo especial a Marta. Bueno, pudieron disfrutar de una buena parte de la ceremonia, yo creo que prácticamente entera, es bastante larga. Aunque lo que disparan es salva, es imposible no moverse, es absolutamente imposible, y hay personas que se quedan con los oídos medio sordos por un tiempo. Espero que este video lo hayan disfrutado. Este es uno de los lugares que, si vienen a Cuba, pueden visitar. Así que nada, familia, si les gustó el video dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares en las redes sociales, y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que sigan viendo contenidos como este todas las semanas. Nos vemos en otro video.